Damos la bienvenida a esta comisión a don Francisco Cerrato Morales, presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de Tierra de Barros. Le damos la palabra cuando usted esté preparado por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí, bueno, podemos empezar ya si queréis. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la presidencia, en primer lugar agradecer al Grupo Socialista por la invitación para esta comisión. Me voy a presentar, soy Francisco Cerrato, soy el presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática Tierra de Barros. Representamos a más o casi 2.000 familiares descendientes de víctimas de la represión franquista en la comarca. Trabajamos desde el 2019, somos la primera asociación que se constituyó a raíz de la ley que se pretende derogar y, en definitiva, trabajamos para recuperar la memoria de personas desaparecidas, represaliadas, exhumar fosas comunes, identificar restos y dar valor a quienes sufrieron durante este periodo de la Guerra Civil y la dictadura. Entre las funciones, como bien habrán dicho todos los compañeros de las asociaciones, pues está la función de investigación, estudiar la historia. Por ejemplo, hemos publicado un libro, Almendralejo, 2 años intensos, 1930-1941, de Manuel Rubio y Silvestre Gómez. Recuperación y exhumación, por ejemplo, hace un mes pasado, que estuvo la consejera de Cultura en Azuchal, que es de la comarca, pues con el Instituto Bóvara del País Vasco. Para septiembre tenemos también que hemos localizado a una víctima del campo de concentración de Formentera, el Gobierno balear, que gobierna el Partido Popular y Vox, y seguramente para septiembre hagamos el acto de reinhumación con los familiares. También actos de divulgación de toda la historia. Por ejemplo, mañana presentamos el libro del compañero que se acaba de ir, Ángel Olmedo, de Extremadura contra el olvido, o apoyo a las víctimas o colaboración con todas las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Yo, como he dicho antes, soy el presidente de la asociación. Soy nieto de un socialista republicano. Mi abuelo estuvo luchando en la famosa Guerra del Rin, en África, con 20 años. Mi abuelo lo mataron, lo fusilaron el 14 de septiembre del 36 en Torremejía y se inscribió en el registro civil en 6 de mayo del 80. Torremejía, que yo soy de Torremejía, aunque vivo en Almendralejo, que es el famoso pueblo de la familia de Pascual Duarte, de Cela. Como bien sabéis, todos los que habéis estado en esta comisión, porque imagino que habéis documentado, el primer pueblo de España que recuperó la memoria histórica fue Torremejía, que de hecho el alcalde acabó en la cárcel en el año 79. Pues bien, de hecho hay un libro, se llama Los orígenes de la memoria, de Paloma Aguilar y Guillermo León, que ahí viene explicado un poco. Como bien digo, la historia de mi familia, pues me mataron a mi abuelo con 35 años, mi abuela le mataron 2 hermanos, a su marido y a uno que iba a ser su cuñado. Mi padre tenía 2 años, mi tío 8 y mi abuela estaba embarazada, que era hijo póstumo. Durante todo ese tiempo, pues se impuso esas 3 palabras que da un poco de vértigo decirlas: el miedo, el silencio y el olvido. Una anécdota que os puedo contar, aunque no me la contó mi padre, porque mi padre me decía muchas veces lo que se decía antes, ¿sabes? Que era, sabéis que cuando se hace la mili, pero si eres huérfano, pues están exentos de hacer el servicio militar para el sustento de la familia. Pues bueno, pues mi padre, que fue el primero en hacer el servicio militar, le dijeron en la caja de recluta en Badajoz, por aquellos entonces, que tenía que poner muerto en acto de guerra. Mi padre se negó y así todos fueron haciendo la mili. Ya te digo que hasta el 6 de mayo del 80 no se inscribió en el registro civil y hasta esa fecha o posterior no cobró mi abuela las famosas pensiones de viudedad de guerra. Con lo cual, imagínate, mi abuela en un pueblo de 700 habitantes de la España rural, de la provincia de Badajoz, durante ese tiempo, cómo estuvo pasando. De todas maneras, te traigo aquí, si no, en el país del año 80, en el Interview y en el Imparcial, se ve reflejadas las entrevistas de mi abuela y todo eso cuando se hizo en Torremejía los restos de la exhumación
que entonces no era como antes, que había que hacer pruebas de ADN, etcétera, etcétera, sino que del cementerio viejo se pasó al cementerio nuevo y como hubo testigos presenciales que entonces vivían, se pudo llevar a cabo. Evidentemente no están identificados, pero sí están porque el listado y la gente que lo enterró sí vivía entonces en su momento. Primero, la ley actual es una ley que nace del consenso de todas las asociaciones memorialistas. Por tanto, es fruto del trabajo que ha defendido la necesidad de reconocer y reparar el sufrimiento de las víctimas de la represión franquista. Cuando dicen que el objeto de la misma es la recuperación de la concordia para proteger la historia de España de 1931 hasta nuestros días, yo creo que la República fue un periodo democrático. Hay que contextualizarlo en un periodo de entreguerras. Aunque es importante reconocer que grupos de izquierda y anarquistas sí que hubo episodios esporádicos de represión y que contribuyeron a crear un clima de tensión, pero no tiene nada que ver con lo que hubo después con la guerra civil. También, por mucho que insista, nunca será lo mismo un gobierno legítimo que una dictadura provocada por un golpe militar. Entre los historiadores no cabe ninguna duda de que República y Guerra Civil son tres etapas distintas. Cuando dice que no ha habido nunca un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, es falso. Puede haber hechos puntuales sobre los que existen discusiones en el marco académico, pero los historiadores no discrepan a la hora de calificar como dictadura al régimen franquista. Ningún historiador niega el Holocausto, ¿verdad?, aunque existan todavía filonazis que lo hagan. Es decir, que nadie objetará que debe ser recordado en conmemoraciones, lugares de memoria y ciudades en colegios. Elimina el término dictadura para referirse al periodo franquista. Sobre el tema de los procedimientos de sumatorio, no se especifica alguna financiación, simplemente hablan de promover y facilitar, ¿sabe? Y luego se somete a un trámite burocrático de un organismo que se reúne cada 3 meses, etcétera, etcétera. También nos llama la atención que se acaba con la obligación de eliminar toda la simbología de la dictadura franquista. Otro caso que nos llama poderosamente la atención es que se le conoce a todas las víctimas de violencia social, política, del terrorismo, de persecución religiosa, de cualquier otra índole, durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días. No sin mención a las víctimas del régimen autoritario y sí a las del terrorismo. Equipara a víctimas y verdugos. No condena a los golpistas de que provocaron una guerra contra el gobierno democrático y republicano. Luego mete a las víctimas del terrorismo, que tienen su propia ley, y son total casos diferentes a las víctimas del franquismo. Las asociaciones memorialistas están excluidas de esa comisión técnica de la Concordia. Luego, para finalizar esta primera intervención, también decir que nos llama también la atención todos los artículos, como el artículo 21 de la ley antigua, lo del Día del Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar, el de las fosas comunes, medidas de fomento en relación a lugares inscritos, el reconocimiento y papel del movimiento asociativo, el Consejo de la Memoria, el Instituto de la Memoria, o una cosa que nos parece importante, que se saca del ámbito educativo de las aulas, el tema de la represión, como recogía antes el artículo 49 de la ley antigua. Por tanto, valoramos muy negativamente, y es un despropósito, la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura y su sustitución por una supuesta Ley de Concordia. Yo creo que el proyecto es una copia de otros que la derecha y la ultraderecha han presentado en otras comunidades autónomas. La memoria democrática no es de derecha ni de izquierda. El derecho a la verdad, la justicia y la reparación es una cuestión de derechos humanos de todas las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cerrato Morales. Pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios y para ello, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero tiene la palabra. Muchas gracias. Bienvenido, señor Cerrato. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Usted ha dicho y muy acertado que la Ley de Memoria Democrática contó con las asociaciones de memoria, contó con familiares y contó con una amplia variedad de la sociedad española y de la sociedad extremeña, en nuestro caso, para poder tener esas leyes de memoria. Sin embargo, vemos que esta ley de concordia ni ha contado con ustedes, ni ha contado con los familiares, ni ha contado con nadie. Por lo tanto, no es una concordia, es una concordia entre un grupo de derecha y un grupo de extrema derecha. Y aquí tenemos un problemilla, un problema bastante grande, que usted lo ha comentado. La Comisión Técnica de Concordia exime y echa a todas las asociaciones de memoria, a no ser que ustedes se supediten a ese reglamento de concordia que lo imponen dos grupos parlamentarios, no lo imponen los movimientos sociales ni lo impone la sociedad civil, que al final es a quien nos debemos, a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Simplemente le quería agradecer su intervención. Me gustaría su opinión también, un poco más, si nos puede contar cómo ve esa Comisión Técnica de Concordia y qué piensan ustedes como asociación de que la historia pueda estar en manos de dos grupos de marcada ideología y cómo eso puede afectar a esa recuperación de los derechos humanos que, como ya he repetido en varias ocasiones, nosotras creemos que son derechos que están garantizados, no solo de manera estatal, sino de manera internacional, porque los derechos humanos no se deben debatir, no se deben ni contraargumentar, porque son derechos que nos pertenecen a todas y a todas. Y simplemente muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña. Gracias, señora presidenta. Señor Cerrato, bienvenido y gracias por su comparecencia. Vamos a escuchar, por supuesto, todas las opiniones. Pero, en primer lugar, se nos acusa que ha sido una ley no consensuada y únicamente llevada por dos partidos, pero las otras anteriores tampoco se han consensuado con el resto de partidos políticos y, sobre todo, son leyes que han demostrado su total ineficacia. En segundo lugar, no puedo compartir con usted la democracia que muchos de ustedes tildan de la Segunda República Española y, bueno, a los hechos me remito, así como tampoco puedo compartir ese consenso entre los historiadores de denominar régimen dictatorial a la dictadura franquista, puesto que es de los regímenes políticos que más controversia causa en cuanto a su definición. Por último, a las víctimas del... Sí, si leyeran un poco se informarían bien. En cuanto a las víctimas del terrorismo, es necesario esta doble protección. ¿Por qué? Porque tenemos a sus verdugos en el Gobierno actual. Por lo tanto, todo lo que los protejamos en Extremadura va a ser absolutamente poco. Y por último, esa acusación que no se cansan ustedes de hacer en cuanto a que las asociaciones memorialistas desaparecen de esta nueva ley es ni más ni menos porque se va a llevar a cabo por técnicos especialistas, que lo ha dicho el compañero del Partido Popular, técnicos independientes a políticos que se van a dedicar ni más ni menos que a desarrollar la labor de la presente Ley de Concordia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez. Gracias, presidenta. Gracias, señor Cerrato, por comparecer hoy aquí ante la Comisión de Cultura y relatar aquí qué es lo que lleva a cabo su asociación memorialista y su opinión sobre la futura Ley de Concordia. Aquí hoy se ha hablado esta mañana de la Ley de Amnistía del 78. Solo quiero recordar que Alianza Popular votó en blanco a esta ley. Solo votó a favor de una parte económica. Hoy, aquellos herederos de Alianza Popular son los mayores defensores de la misma, de la ley de amnistía. Le suele pasar mucho a la derecha de nuestro país. Vota no a todos los avances sociales que ha habido en este país, incluso lo lleva al Tribunal Constitucional, donde siempre pierden, y cuando pasa cierto tiempo, es decir, relativo, se intentan apropiar de esas leyes, como también se intentan apropiar de la bandera de nuestro país. La Ley de Concordia de Extremadura nace solo con un objetivo, y viendo los relatos de esta mañana y de esta tarde, nada más nace con un solo objetivo, que es eliminar de facto la Ley de Memoria Histórica de Extremadura para satisfacer al señor Sánchez Ocaña y a su partido de ultraderecha. Para satisfacer al señor Sánchez Ocaña, que es diputado de Vox. Por cierto, señor Sánchez Ocaña, yo me alegro de usted que esté aquí en la Asamblea de Extremadura. Me alegro un montón. Yo me alegro que usted nos pueda insultar, decir lo que nos quiera decir. Prefiero que esté aquí insultando a nosotros que adoctrinando en las escuelas públicas extremeñas. Señor Cerrato, le voy a hacer una batería de preguntas para su segunda intervención. Bueno, pues a ver qué opina usted de lo siguiente. ¿Estamos ante una ley que blanquea el franquismo, señor Cerrato? ¿Usted cree que es bueno equiparar víctimas y verdugos? ¿Qué opina usted de que esta ley nombre solo una vez al franquismo y pase de puntilla por la dictadura, esa que el señor Sánchez Ocaña no se atreve a calificar? ¿Usted cree que estamos ante una ley reaccionaria que solo quiere eliminar la memoria? Para terminar, voy a citar al ponente de la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada
en el Congreso de los Diputados en 2022, mi paisano Valentín García. Quienes perdieron la vida defendiendo la democracia frente al golpe del 36, ese que tampoco aparece en la Ley de Concordia. Quienes sufrieron el exilio por defender sus ideas, que tampoco aparecen en la Ley de Concordia. Quienes fueron represaliados por la dictadura franquista, esa que pasa de puntilla, la Ley de Concordia. Dictadura franquista, señor Sánchez Ocaña, dictadura franquista. Para seguir manteniendo las semillas de la libertad, merecen el respeto y la consideración de los demócratas, porque nuestra deuda moral con las víctimas del franquismo es inmensa. Por ella, la señora Guardiola debería retirar esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En último turno y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la comparecencia y exposición que ha realizado don Francisco Cerrato Morales como presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de Tierra de Barros. Bienvenido. Y gracias por su análisis y por sus aportaciones sobre el texto que se encuentra en periodo informativo, pero tenemos que decirle que este grupo parlamentario no comparte su visión. Sí entiende y comparte el dolor de todas las víctimas y de todos los familiares que perdieron a sus familias desde cualquier dictadura o de cualquier represión. Ha realizado usted una valoración de lo que a su juicio le parece el texto de esta ley desde una visión de la memoria histórica y democrática, y se ha referido solamente a una parte de los hechos acontecidos y que hace referencia solo al reconocimiento de unas víctimas y al olvido de otras víctimas. Nos ha hablado, señor Cerrato, de la República, de su gobierno democrático, periodo en el que también hubo muchas víctimas por tener pensamientos e ideas contrarias al gobierno propio de la República. La Ley de Memoria Histórica no fue consensuada en 2019, en 2018, que fue cuando se trató en esta Asamblea, y no fue consensuada con el Partido Popular. Quizás siempre se ha defendido, desde este grupo parlamentario, siempre se ha defendido en la inclusión de esta ley la memoria de todas las víctimas, pero eso no fue consensuado con el resto de grupos parlamentarios. La Ley de Memoria Histórica se aprobó con el único objetivo de que sigan existiendo diferencias y bandos y enfrentamientos en nuestra región. Y nada que aportar más a su intervención, solamente pues esta ley lo que pretende desde el rigor histórico y desde la defensa de la convivencia, recoger todas las ideologías y todas las víctimas que sufrieron en cualquier tipo de dictadura o de represión para no volver a caer en esos mismos errores del pasado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra don Francisco Cerrato Morales. Bueno, pues empiezo por lo último, porque resulta curioso que quien inventó la memoria histórica fue el generalísimo Francisco Franco. Yo tengo aquí, si veis, la orden del 1 de mayo de 1940, publicado en el Boletín, ¿sabe?, donde se facilitaban la exhumación de los cuerpos y de sus víctimas, donde se listaban a los ayuntamientos las medidas que garanticen la piadosa finalidad de respetar los restos sagrados de los mártires del bando nacional, así como lugares donde yacen. El dictador también encargó censos de desapariciones y exhumaciones, y desde 1936 hasta 1950 y tanto se puede ver en todos los boletines. Y he traído aquí solo una cosa, ¿vale? Por lo tanto, no es nada nuevo el concepto de memoria histórica. Otra que me había dicho antes, por ejemplo, lo de Julio, equiparar. Yo creo que, como diría un profesor que tuve, dice, no es correcto equiparar víctimas y verdugos de la guerra en la Guerra Civil Española, porque la guerra fue un conflicto asimétrico, con un bando, el republicano, defendiendo la legalidad constitucional, y el otro, el nacional, buscando imponer una dictadura militar, con consecuencias devastadoras para la población civil y con crímenes de guerra cometidas por ambos bandos de forma desigual. Pero como hemos hablado mucho de la transición y de la ley de concordia, yo creo que la auténtica ley de concordia de este país fue la Constitución de 1968, que después de 48 años, de 40 años de dictadura, todos se pusieron de acuerdo, víctimas y verdugos, carceleros y excarcelados. Y fueron capaces de ponerse de acuerdo, donde se produjo la reconciliación y la concordia entre distintos españoles, que venían luchando por la democracia y los que venían sosteniendo la dictadura.
Pero esta ley de concordia es una ley de olvido, porque no puede haber equidistancia entre la dictadura y la democracia, entre los que defendían a la dictadura y los que defendían a la democracia. Y es verdad, cerramos bien la transición española, pero quedó una deuda pendiente, que es las víctimas del franquismo. Y ahora, con la democracia consolidada, con las leyes nacionales, leyes autonómicas, hay que cerrarlo, porque tenemos que defender la memoria, que es una deuda que tenemos con las víctimas del franquismo, porque fueron ellos los que mantuvieron la semilla de la democracia durante los 40 años. Y, por último, me gustaría decir que todas las leyes de memoria histórica que se han hecho aquí en España, en las comunidades autónomas, engarzan con lo que es el concepto de derechos humanos a nivel europeo. Porque, por ejemplo, si miramos a Alemania, lo que hace la derecha alemana entre Hitler y las víctimas del Holocausto, sabe dónde tiene que estar. No sé aquí si la derecha y la ultraderecha, no sé. Pero me gustaría que tanto el PP y el Vox hicieran suyos los principios del derecho humanitario de la derecha europea. No puede haber democracia sin memoria, que el olvido no es una salida frente a las nuevas amenazas de los totalitarismos, sino que la memoria es el mejor antídoto para los totalitarismos que se están imponiendo en muchos países. Hace unos días comencé a leer Castillo de Fuego, de Ignacio Martínez. Es un retrato de la España de la posguerra brillante. Relata muchos personajes situados durante el primer franquismo. Los personajes, muchos de ellos, perdedores de la guerra civil. Tratan de sobrevivir en una España que no les perdona sus ideas. Un Estado autoritario que no tolera que la gente piense de forma distinta a la versión oficial y que perseguía hasta la muerte al disidente. La memoria no es un ejercicio solo para evitar que el pasado se repita, sino además la memoria es una parte de nuestra identidad, que nos permite saber quiénes somos y de dónde venimos. Un libro muy recomendable para aquellos que quieran saber qué fue el franquismo y cómo se aniquiló y persiguió a aquellos que no pensaban como el régimen, y viendo que ahora el verano hay mucho tiempo. Y para finalizar, decir que para mí y para la asociación, yo creo que la concordia, según ustedes, equiparar democracia y dictadura, es un blanqueo de la historia y de la memoria para así contar el profundo carácter antidemocrático de Franco y su régimen. No es concordia, es un atentado contra la memoria democrática. Con esta ley de desmemoria y falsificación histórica solo se desprende una concordia real, la concordia que hermana al Partido Popular con la ultraderecha de Vox. Y lo peor es que al menos a una parte del dúo no le falla la memoria, lo que tiene es nostalgia de la dictadura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cerrato Morales. Agradecemos su comparecencia.